Bueno, el primer invitado que tenemos en la Noticia Web Televisión en este enero del 2018 es el abogado Diego Diegues Ontiveros. Gracias por venir. Gracias, César, por la invitación y un gusto estar acá. Hicimos una nota muy linda en el portal, en la Noticia Web Televisión, donde hablamos con vos sobre distintas situaciones de inseguridad, del avance narco en los barrios de San Martín, de esta idea de que Vidal pelea contra las mafias. Así que queríamos invitarte para repasar un poco toda esa información y que vos nos cuentes un poco sobre eso que tiene que ver con la vida del día a día de los vecinos del distrito. Pero primero, para arrancar, la pregunta disparadora es esta que yo te había hecho también en su momento: si es verdad que esta imagen que se da de la gobernadora Vidal como una heroína que lucha contra las mafias. Mira, si hay algo en lo que sustenta Vidal su imagen, vamos a dividir lo que es la realidad de lo que es lo que es el discurso, ¿no? Verdaderamente Vidal, desde su accionar, desde algunas resoluciones que ha tomado a nivel interno, no digo lo que exterioriza, verdaderamente quiere dar un cambio o una lucha contra una de las patas del delito, que es la anuencia o la corrupción policial. Ha dado imágenes, ha hecho sumario, ha desplazado gente, inclusive ha instado acciones judiciales que no han tenido éxito, porque el Poder Ejecutivo va por un lado, el Poder Judicial va por otro. Pero más allá de que pueda estar sobredimensionado en el discurso o en el relato todo lo que se hace o lo que trabaje desde el punto de vista comunicacional los especialistas, la realidad es que hay un principio de cambio, como fue en su momento la reforma Arlanian también. El tema es darle continuidad en el tiempo. Porque la gobernadora se enfrenta a factores que son muy complejos, que es fundamentalmente el conurbano, porque no es lo mismo, como yo bien sabés, manejar el delito en Bragado, en Azul, en Bahía Blanca, como en Buenos Aires. Y específicamente no es lo mismo San Martín que San Isidro, claro, ni Vicente López. Entonces, ese mapa del delito pienso que todavía hay que trabajarlo mejor desde el conocimiento de las instancias más internas de cada partido, más por los barrios. Mira, yo pienso que si vos ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede tener una idea, un programa de depuración de las fuerzas de seguridad y llevarlo al detalle finito de cada lugar, de cada territorio? ¿Eso es posible? Es posible con un buen análisis criminológico, lo que carece la Argentina desde siempre en materia de política criminal, es de un buen abordaje criminológico. ¿Cuál es tu realidad delictiva? Claro. Viste, como en la política se hacen a ver qué barrio vota un candidato, qué barrio. Bueno, eso también se puede hacer con el delito. Mirá, si vos haces una gran mesa con los concejales, con los intendentes, con los curas y con los pastores evangélicos, más allá del criminólogo que pueda estar y la fuerza de seguridad, te van a dar un mapeo perfecto. Te conocen muy bien el territorio. Porque te conocen muy bien el territorio, te conocen el nombre de las familias que delinquen. Y si los vecinos se animan, desde hace años, no solamente en este gobierno, sino en anteriores gobiernos, se dio en llamar lo que es la denuncia anónima, que las fiscalías generales te tomaban la denuncia anónima sin y dándole validez e instando investigaciones. Antes el miedo que se trabajaba mucho desde la comisaría era no, pero usted hace la denuncia, después lo van a llamar de un juzgado, el delincuente va a estar libre y usted todavía va a tener que seguir yendo a los juicios. Eso era el propio sistema de corrupción policial que desalentaba al vecino donde le decían, o al contribuyente, que sin ser parte quería denunciar algo. Imagínate, no lo denunciaban siendo parte, siendo víctima del robo, por ejemplo, no lo denunciaban. Imagínate una persona que vio o que sabe que en el kiosco de mitad de cuadra venden droga, no lo va a hacer. Venden droga, armas robadas. Hay mecanismos entonces que ayudan a que el vecino, a que el ciudadano pueda participar de manera anónima. Exacto. Y brindar datos, herramientas para... Ahora, vos me hablabas un poco al principio la depuración de la fuerza, un poco cómo se limpia la fuerza. La idea el fantasma de la mano de obra desocupada. Exacto. Enlazamos un poco todo, el tema del territorio, el tema de los barrios donde cada vez en más lugares se puede cocinar o vender droga, como si fuese un kiosco que vende golosina. Todo eso se junta, digo. Eso nos genera un escenario difícil de dominar, digo, genera que crezca la venta de droga, que crezca la distribución,
los policías que quedan afuera del sistema, que la única manera que tienen de trabajar por ahí es dedicarse al delito. Lo hacían cuando estaban en la fuerza, mucho más cuando están afuera. Mirá, hay algo que hay que verlo desde el conocimiento de la estructura de una banda, digo, para responder a tu pregunta con respecto a esta mano de obra desocupada, porque la primera reacción de muchas personas fue, pero con criterio, decir, bueno, echamos a 1000, a 1500, a 2000, al 10% de la policía de la provincia. Bueno, esa gente que ya vivía por y del delito, se va a dedicar. Y yo te podría dar una respuesta del área criminológica. El comisario o el subcomisario o el principal que está fuera de la fuerza, ya a la banda mixta que integraba, no le sirve. Porque lo que le sirve es estar ocupando ese cargo. Claro. Entonces, ya no le sirve. Entonces va a tener que elegir otra modalidad delictiva, o terminar en una agencia de seguridad, o terminar en un remis con la dignidad que eso tiene. Sí, ¿no? Trabajar de otra Porque cosa. de última, hasta podría ser la primera vez que trabaje de manera honesta ese policía. Manejando un remis. Claro. Digo, o estando en una agencia de seguridad cuidando un edificio. Tal vez sea la primera vez, después de muchos años, que encuentren un trabajo más digno. Ahora, me decías también en la otra charla, esta especie de efecto, lo llamamos el efecto Breaking Bad, esta serie que fue tan famosa de un profesor de química que se ponía a fabricar droga con un chico de su escuela y empezó a vender droga y terminó siendo una especie de capo narco. Esa especie de efecto Breaking Bad se da también en el conurbano. Hay familias que de repente con el papá sin trabajo, con el nene que está en el barrio, el adolescente que está en el barrio y no consigue, no le alcanza la plata, encuentran una salida económica en la droga. Tal cual, excelente tu pregunta, porque ese es el efecto socializador que tiene cierto tipo de delito como es el narcotráfico. Cunde y deja mucho más dinero. O sea, acá no es la figura de cómic o de un Pablo Escobar en una pileta de natación, claro, arriba de un morro en Medellín, con las chicas, los autos de lujo. El tema es toda la gente que vive del narcotráfico y que trabaja en el menudeo, en el narcomenudeo, pero tal vez trabaje en una obra en construcción donde se blanquea dinero, donde hay un capital mixto y ese hombre es albañil y no va a tocar ni una pastilla de éxtasis en toda su vida, pero su patrón va a ser alguien relacionada con el narcotráfico. Así ocurrió en Medellín, perdón, en toda Colombia, ahora está ocurriendo en México. La droga se socializa, no solamente su consumo. Estados Unidos puede dar cátedra porque es el país que más consumo tiene. ¿Eso está pasando en el conurbano ahora? Eso, en el conurbano hay muchas familias que están trabajando en el empaquetado, en pesar, en distribuir, en el narcomenudeo, en el puerta a puerta. ¿Por qué? Porque pasa a ser una unidad amoral de ingreso de dinero. Entonces, donde yo ya vencí, digo, yo no tengo para darle de comer a la familia, o el trabajo legal que yo hago no alcanza para vivir. Y si yo lo que tengo que hacer es empaquetar, embolsar y dárselo al pibe mío para que vaya a venderlo jueves, viernes y sábado por ahí, o que me vengan a tocar el timbre y en el kiosco que yo tengo anexar como una caja de sus, anexo una cosa, bolsitas, otra cosa lo vendo. Bueno, pareciera, por eso está bien el efecto Breaking Bad, porque Breaking Bad habla de eso, de la desmistificación de ciertas cosas y que asumamos que no solamente el delito habita en nosotros, la marginalidad habita en nosotros, y yo te estoy hablando de gente también de clase media donde ha llegado este efecto. Mucha gente quedó fuera del sistema y encuentra en eso una respuesta amoral, porque no se lo plantea, porque lo moral para esa persona es traer dinero a su casa. Sí. Ahora, por un lado, yo voy enlazando elementos que rescatamos. Los policías que quedan fuera del sistema, la crisis económica, la proliferación de las cocinas de droga en el conurbano. Digo, el cóctel es explosivo. Mientras sigamos teniendo estas decisiones económicas que toma el gobierno, que le come el bolsillo a la clase media, baja. La crisis, el panorama es oscuro. En la crisis económica, sea cual sea el gobierno y sea cual sea el estadio de la sociedad, independientemente de que estamos hablando de Argentina, eso impacta en el delito. Mirá, cuando Rudolph Giuliani se jactaba que él había, con la tolerancia cero en Nueva York, había cambiado, verdaderamente lo cambió. Pero eso es el mensaje, la síntesis del discurso de Giuliani. Cuando a Giuliani se le pregunta
acerca de cómo hizo ese cambio, Giuliani va a hablar de que para ese cambio favoreció el mejoramiento económico de Nueva York, porque Nueva York tenía un gran desprestigio por el tema delictivo también, pero el mejoramiento económico de Estados Unidos, la corrupción policial, que él atacó duramente, o sea, él también aplicó la mano dura contra la policía, circunstancia que comunicacionalmente no se visibilizó para no generar conflicto dentro de la población, ese estado de incertidumbre que genera que vos metas preso a un policía. Nos cuidan los ladrones, es como un juez que vaya preso. Claro. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Ese era el juez que me juzgó? ¿Ese era el hombre probo que tenía que cuidarme? Y después, la delincuencia. Lo que pasa es que él, Giuliani, desde su lógica ideológica, focalizaba mucho en ese delito lumpen, ese delito de baja cuantía. O sea, hoy rompen un vidrio, la teoría de los cristales rotos, hoy rompen un vidrio, mañana ponen una bomba y vuelan a un edificio, que en la realidad ninguna persona que rompe un vidrio difícilmente llega a colocar una bomba de alta complejidad. En algún punto pasa algo parecido hoy en algunas situaciones. Pero Vidal lo deja claro eso. Vidal como estrategia lo deja claro. O sea, compro el patrullero, trato de mejorar la escala salarial, pero también lo persigo. Claro. Digo, es un modelo, lo que pasa es que hoy por hoy no lo va a acompañar lo económico. Una diferencia entre Vidal y el gobierno nacional. En cuanto al manejo de la fuerza. Ahora, yo quería hablar un poco de esto antes de terminar la primera parte de la entrevista, después vamos a hablar de tu trabajo en Malditas Picadas, pero quiero salir un poco de este tema y reflexionar sobre este hashtag que da vuelta entre la oposición, por una Navidad sin presos políticos, un año nuevo sin presos políticos. ¿Tenemos presos políticos o es solo un eslogan ese? No, yo considero que sí, que tenemos presos políticos. Los tenemos, y no solamente acá en Argentina, sino los tenemos también en toda Latinoamérica en este momento. Puntualmente, ¿qué es un preso político? El Indio Solari decía que en alguna ciudad que todo preso es político, circunstancia que yo coincido. ¿Por qué? Porque todo preso es político, pues termina siendo una decisión del Estado y el Poder Judicial, que es un ente de poder y un ente político, porque el Poder Judicial también maneja política interna y decide quiénes son los que están detenidos y quién no. Ahora, si nos bajamos un poco al llano y no nos ponemos tan filosóficos, yo te puedo decir que hay muchas de las últimas detenciones que se hicieron que verdaderamente, especialmente en la causa AMIA, que verdaderamente son para mí apresuradas. Y entonces ya más que el preso es político es la apropiación de esa persona detenida que hace la política. Claro. Porque esa decisión del juez no podemos ignorar que está contaminada de tratar de adaptarse a los nuevos cambios, porque en la mayoría de los casos son jueces que han tenido esas mismas pruebas durante años, la han tenido y no han tomado las decisiones que toman ahora. No hacían nada antes, están haciendo algo distinto ahora y en el futuro vaya a saber cómo te vendrá. Un juez de esas características es poco confiable. Antes, durante... más allá de kirchnerismo o macrismo, digo, se pierde el valor justicia, es terrible. Y cuando vos detenés a alguien, más allá que pueda merecerlo, yo no estoy haciendo un juicio de valor, yo estoy haciendo un juicio de valor sobre la cuestión procesal de la prisión preventiva. Entonces, porque lo detengo y después me pongo a averiguar, o invento una doctrina de que esa persona está entorpeciendo, que se puede fugar, y esta famosa doctrina Irurzun de la que se habla, y claro, en el imaginario colectivo, uno dice, Debido, Cristina, Vudú, manejaron tanto dinero, manejaron 1 más 1 es 2, seguramente se robaron algo, pero la justicia no funciona así. Digo, a César y a Diego no le gustaría que ante un problema que tengamos, la justicia actúe de esa manera tan presurosa en la detención, porque eso responde a una necesidad coyuntural, o sea, en términos políticos sería como una demagogia por parte del Poder Judicial hacia la ciudadanía, que también pone en jaque a esa justicia, porque acá hay como una especie de síndrome de Estocolmo, estamos enamorados del torturador. Por un lado, la desconfianza en la justicia es muy alta, y por otro lado, de golpe pasamos a confiar como en esa misma justicia. Claro. O sea, sabemos que hay zonas liberadas en el conurbano, y después decimos, bueno, no, pero tengamos cuidado que ese comisario, que no me atendía el teléfono, por ponerlo de manera gráfica, ese va a quedar afuera. Entonces, ¿qué hago? Yo lo prefiero adentro, lo prefiero afuera. Formamos parte entonces nosotros de un entramado complejo
que no nos permite ver, porque el ciudadano lo que necesita es tener soluciones. Y si vos no las tenés esas soluciones, y más si las crisis económicas agravan estas cosas, porque lo que tenemos que entender que a nivel social existe una gran falta de compromiso y una gran falta de sinceramiento de los actos propios. Entonces proyectamos siempre en los demás nuestras propias miserias también. Nos tienen que dar soluciones, pero tampoco, hablando en criollo, le saquemos el traste a la jeringa. Claro. Porque digo, en muchas cosas nosotros también tenemos incidencia. Vamos a seguir hablando ahora sobre el fallo de Morón. Vamos a una pequeña pausa y vamos con ya el cierre de la nota con Diego.